Soy Josefina Campos Orduña, nací el día 5 de junio de 1942 en Peralta. Bueno, mi abuela se llamaba Gertrudis Villafranca Echarri. Tenía 72 años cuando comenzó la guerra. Mi padre estaba en el servicio, le cogió la guerra en Madrid y claro, pues estuvo allá. En una ocasión, era en agosto, le dieron permiso para venir a Peralta y entonces incluso amigos de él fueron a buscarlo a casa para matarlo. No estaba. Entonces mi abuela tenía una tienda de ultramarinos, le destrozaron todo lo que pudieron, le rompieron los libros de las cuentas porque dos de ellos se llevaban harina sin pagar, porque tenían un horno, se les rompieron y claro, mi abuela era muy fuerte de temperamento, se les plantó, le cogieron mi padre era al mismo tiempo violinista, le rompieron los violines, le hicieron un destrozo, pero claro, mi abuela pues empezó a gritarlos. La cogieron, la llevaron a la cárcel y le cortaron el pelo. Después el jefe de la Junta de Guerra, que vivía enfrente, justamente había en su área de vecinos, al enterarse la sacó de la cárcel. Pero la verdad es que mi abuela ya no tuvo más bien. Bueno, la represión en Peralta, la verdad es que dejó a muchas familias ya mal, muchas viudas, muchos hijos sin padres y además con miedo. Bueno, los comunales era pues prácticamente el 90% del terreno de Peralta. Entonces, a la considerar que entre, no sé si eran 5 o 6 familias, tenían prácticamente todo. Había un señor que encima no era de Peralta y tenía 800 y pico robadas de tierra. El otro, otras tantas, o sea, y la gente del pueblo que pedía una parcela del comunal para poder sacar a su familia adelante no les daban. Entonces trabajaban además por 4 pesetas, comenzaron ya a luchar por conseguir que los comunales volvieran al pueblo y francamente fueron aquellas personas las que llegó el 36 desaparecieron. Casi todos eran socialistas de la UGT o de izquierda republicana, o sea, todos republicanos, todos de izquierdas. Y entonces, y claro, ¿a quiénes les cortaron, por ejemplo, el pelo? Les cortaron el pelo precisamente a las hermanas, a las mujeres, a la familia y a aquellas personas. Porque hay personas, el otro día mismo, haciendo yo la cuenta de los familiares por lo que vamos a hacer el día 16, había de una familia, concretamente, había 10 personas. Y de otras 5 y 3, 16, o sea, y había envidia, pero sobre todo lo que había es la lucha que se comenzó a hacer. Lo primero por la seguridad social, ya se comenzó a poner las aguas, se pidió ya que se hicieran unas casas baratas para la gente porque vivían en cuevas. Los jornales que estaban a 3 pesetas se les pusieron a 5 pesetas. Cuando en el 34 volvió a haber unas elecciones que entró la derecha, les bajaron de nuevo a 3 pesetas. O sea, lo que no querían era que la gente luchara por el bienestar social. Lo que no querían era justicia, porque los querían tener debajo de sus pies. Bueno, el papel de la Iglesia, por desgracia, hubo de todo, eso sí. Por parte del párroco y por parte de 2 sacerdotes naturales de Peralta, esos 2 sacerdotes naturales de Peralta iban a matar con los grupos de la muerte y el otro pues preparaba los grupos en casa, aparte de que en la iglesia se dieron armas. Hizo, por ejemplo, el alcalde y el capitán de la Guardia Civil hizo un comunicado un informe sobre los maestros que es algo indignante, pero ¿de qué manera? El Panteón de los Fusilados en 1938 en Marcilla concretamente se hizo, pero secretamente, el sacar
a varios restos, hicieron un panteón pequeño y los enterraron. Entonces comenzamos ya los de Peralta, nos reunimos, vimos que la gente quería hacerlo. En 15 días ya lo habíamos puesto en comunicación del ayuntamiento y de la iglesia, que era recién que había muerto Franco. Sí, todos están sacos de fosas, pero todos no pudimos sacar. De los 89 sacamos 82. Pero yo cuando iba por ellos no me hacía la idea que iba por huesos. Yo me hacía la idea que iba a recogerlos a ellos, esas personas. Lo primero que me vio es que yo quería mucho a mi tío. Quería también mucho a mi padre. Conocidos que cuando yo, por ejemplo, escribí el libro, una persona me dijo: Josefina, has escrito con el corazón. Porque es por ello, hay momentos en los cuales digo: bueno, señor, pero yo, ¿qué pasa? ¿Que voy a trabajar solamente por los muertos o qué? Lo que pasa es que después digo: pero aquellos muertos tenían muchos vivos. Y entonces trabajo por ellos. Si me quieres escribir, iré a saber tu paradero. Si me quieres escribir, iré a saber tu paradero. Ya no me acuerdo de cómo era, pero bueno, esto era una de ellas. Y si supieran los curas y frailes la paliza que les íbamos a dar, subirían al coro cantando: libertad, libertad, libertad. Bueno, y la internacional, pues ni te cuento.